Saludos de paz a todas y todos. Les doy la bienvenida a nuestra sesión número 19 de esta clase de ética cristiana. Bendecimos a Dios por la presencia de cada uno de ustedes y agradecemos al Señor por la manera de cómo estamos participando en una forma comprometida para crecer en el llamado que Dios nos ha dado. Quiero comenzar haciendo dos puntualizaciones. Primero, con respecto al trabajo final, les quiero señalar lo siguiente. El procedimiento, los elementos que les he pedido que incluyan son los elementos básicos de un ensayo que tiene que ver con el planteamiento del tema ético, el analizar las diferentes posturas, las principales, no tenemos que agotar, sino las principales posturas que hay con respecto del tema, y luego plantearnos nosotros, tomar una postura y argumentarla para que sea como parte de nuestra práctica cristiana, ¿verdad? Entonces, tiene que ver con que ustedes vayan más allá de la clase y revisen alguna bibliografía, tanto la que he sugerido como ustedes tienen libertad de elegir todos los autores, todos los libros que estén a su alcance para revisar ese tema. Y ustedes escriben un ensayo, tiene que ser con sus opiniones personales hacia el final, donde ustedes la argumenten con tratando que sea con solidez, con los elementos bíblicos a su alcance. Vamos a revisar esto para que sea un buen aprendizaje, un proceso de adquisición de conceptos, pero también de mayor claridad con respecto de los temas éticos. Entonces, les sugerimos esto. Si alguien se pasa del límite de recomendable de páginas, no hay ningún problema. Está bien. Hojas menos no, ¿verdad? Páginas de menos no, pero si alguien se pasa, se lo admitimos, no hay ningún problema. Esas es las exigencias mínimas o es lo recomendable. ¿Okay? Esto con respecto al trabajo. Y si tienen alguna pregunta, con toda confianza, lo podemos abordar posteriormente, porque puede ser que surja alguna pregunta más específica, pero con toda confianza lo abordaremos. Lo otro que quisiera también dejar como una aclaración es que en todas las declaraciones éticas, todo lo que abordemos en la clase es expresión de la clase, es planteamiento desde mi posición como profesor. Tratamos de abordar las posturas que son admisibles a la generalidad de la iglesia, pero siempre puede haber algunas posturas donde hay diferencias entre los diferentes países. Ustedes ya son internacionales, ya conocen de la iglesia en diferentes países y ya han ido aprendiendo que hay diferentes criterios con respecto de costumbres o de diferentes posturas bíblicas en diferentes campos. Entonces, quisiera que nosotros entendiéramos lo siguiente. Los postulados éticos de la clase son reflexiones sobre los dilemas existenciales o dilemas éticos en los cuales abordamos diferentes perspectivas en los asuntos morales. Esto es, el hecho de abordar estos temas ya nos indica que hay diferentes criterios. Si solo hubiese un punto de vista, no sería problemático porque habría un solo punto de vista. Pero son dilemas porque hay diferentes perspectivas. Y esas diferentes perspectivas tienen que ver con el concepto del ser humano, el concepto del mundo, las costumbres, las tradiciones, los dogmas que hemos adoptado sobre diferentes temas. Todo esto
engloba por qué uno toma una postura u otra. Y como estudiantes, nosotros reflexionamos de las diferentes posturas, elegimos la que nos convenza y desde ahí, bueno, adquirimos un punto de vista para dialogar. Como cada uno de nosotros pertenece a una denominación o tiene una identidad denominacional, entonces nosotros respetamos las identidades denominacionales y pero hacemos un diálogo, ¿verdad? Hacemos un diálogo. Y de esto se trata las reflexiones, las meditaciones, porque puede ser que haya puntos en los cuales no concordemos, como no hemos concordado en el punto de vista sobre la política. Probablemente tampoco tengamos una concordancia sobre el punto de vista sobre la guerra, sobre la pena de muerte, sobre la eutanasia o sobre muchos otros puntos. Tenemos coincidencias, pero también podemos tener diferencias. No tome la clase como un absoluto, sino como una guía, como planteamiento de principios. Y a partir de ahí, adoptemos posturas y hagamos un diálogo. ¿Okay? Estos diálogos pues deben de ser abiertos, deben de ser con una flexibilidad aceptable como para poder admitir que uno puede estar equivocado y que el otro puede tener razón, pero desde un planteamiento desde donde estamos convencidos. Dicho esto, vamos a mirar la clase de hoy que tiene que ver con el respeto de la vida, el respeto de la vida. Vamos a ver algunos de los puntos que hablan sobre el mandamiento de no matarás y vamos a considerar el punto. Vamos a considerar el punto de el mandamiento número 6, no matarás. Okay. El mandamiento de no matarás tiene que ver con aspectos sobre el respeto de la vida, el respeto a la vida humana. Y en razón de esto, aquí consideramos los siguientes aspectos. Lo primero que quiero señalar es que cuando nos preguntamos qué significa la declaración no matarás, en la Biblia hay dos tipos de mandamiento. Hay mandamientos que se llaman apodícticos y mandamientos que se les denomina casuísticos. Los mandamientos apodícticos o las normas apodícticas son las absolutas y los preceptos casuísticos son aquellos que comienzan con una afirmación o con una partícula de en caso de. Hallamos muchos de estos en el Éxodo, en caso de, en caso de, en caso de. En caso de que alguien esté trabajando con un hacha, el hacha se desprenda del mango y el hacha golpee a su prójimo y lo mate, en caso de eso que hay ahí entonces una determinación. O en caso de que alguien, que una mujer sea violada, da unas condicionantes ahí y da una determinación. En caso de que alguien incurra en un asesinato no intencional, puede huir a la ciudad de refugio, en fin, eso se llaman el derecho casuístico. Y los que se llaman normas apodícticas tienen que ver con absolutos. Pero aún estas que son definidas como absolutas, también estas necesitan ciertas aclaraciones, porque
El mandamiento dice, no matarás. No, no matarás. Sin embargo, podemos encontrar que hay diferentes como condicionantes o contradicciones dentro del mismo texto. ¿Qué quiere decir no matarás? Porque en los mismos textos normativos también hay afirmaciones donde dice, si una familia tuviese un hijo contumaz, un hijo desobediente, un hijo rebelde, un hijo que avergüenza a sus padres, los padres lo acusarán, los padres lo llevarán y se hará determinación sobre él y puede venir entonces un castigo de muerte para ese hijo contumaz. El mismo texto habla acerca de matar al disidente, matar al diferente. El mismo texto habla acerca de matar en una guerra. Matarás a tu enemigo, matarás al adversario, matarás eh, como dice, vas a entrar en la tierra prometida y tendrás derecho de matar al que estuviera en la tierra. Entonces, ¿qué quiere decir el concepto, el mandamiento de no matarás? ¿Es un término absoluto de no quitar la vida? ¿O existen ciertas limitaciones o ciertas permisividades de a quién sí se puede quitar la vida y a quién no se puede quitar la vida? En la misma época contemporánea, para nosotros resulta complicado este precepto de no matar. El mandamiento es un mandamiento que está asociado con el respeto de la vida, porque para Dios los seres humanos son preciosos o valiosos, más allá de la condición. No tiene que ver con que si son de su pueblo o no son de su pueblo. No tiene que ver con la piel, con el color de la piel, ni tiene que ver con la educación, ni tiene que ver incluso con su calidad moral. La vida de todo ser humano es una vida valiosa. Ninguna carencia de cualidades lo descalifica para no encontrar refugio en el principio de respeto a la vida humana. Porque no encontramos que el mandamiento diga no matarás a los de cierto color de piel, a los de ciertas facciones de físicas, a los de cierta lengua, a los de cierta nacionalidad, a los de ciertas educación. No hay ninguna condicionante. El mandamiento dice no matarás. Y nosotros miramos que en el contexto de la Biblia hay un respeto por toda existencia humana, por toda persona, más bien, ¿ok? Pero vivimos en un ámbito de contradicciones. En nuestro tiempo, por ejemplo, hay mucho deseo de hacer daño a otras personas e incluso se llegan a destruir vidas para afirmar las ventajas personales. Se busca destruir a los enemigos que matan, como lo podemos ver en este combate que está teniendo Israel con los palestinos. El hecho de que Israel sea el pueblo elegido en la historia bíblica es un equivalente al Israel contemporáneo. ¿Es Israel un pueblo autorizado para destruir a sus enemigos, para bombardear sus edificios, sus ciudades? ¿Tiene Israel el permiso de enviar sus cohetes, enviar sus bombarderos sobre los lugares donde hay familias? Y está autorizado para que mueran mujeres, niños, no solo combatientes. En general, los seres humanos tenemos un deseo de hacer daño a los adversarios,
para afirmar algunas ventajas personales. Y de hecho, indirecta o directamente nos hemos beneficiado de la violencia de otros, de la destrucción de otros. Y esto por el simple hecho de participar de una historia, aunque nosotros no lo hayamos pedido ni lo hayamos querido. ¿Okay? Por un lado, ¿verdad? Nosotros miramos esta disposición que hay en algunos de destruir a los enemigos, pero también nosotros miramos el aparente amor que se tiene por un ser humano, aun cuando ya es un anciano o excesivamente anciano, que requiere demasiados cuidados paliativos, que ya es como una sobrevivencia biológica, porque depende, ¿verdad?, de todos los cuidados que se le den para esa supervivencia. Lo que quiero mostrar es la contradicción. Por un lado, si es alguien que no es de nuestro pueblo o que es un disidente al conjunto de la sociedad, como que deseamos que mueran. Si es un guerrillero, si es alguien violento de un movimiento, como que no nos da lo mismo si vive o si muere, o a veces hasta deseamos que muera. Pero si es un anciano o si es alguien que tuvo un accidente y su vida está siendo sostenida por los aparatos de respirador artificial, de medicamentos, de alimentación con sondas, allí lo tenemos y nosotros decimos que se invierta todo lo que requiera el gasto de hospitalización porque es una vida. ¿Cuál es la vida que cuenta? ¿Cuál es la vida que vale? ¿Cuál es la vida que debe importarnos? Y en todo caso, ¿cuál sería la vida que estaría respetando el mandamiento de no matarás? La incógnita está en entender el precepto si se refiere a que ningún ser humano puede decidir sobre la muerte de otro. Este es un ámbito de dudas. Lo que estoy planteando es que no es fácil la declaración. No es fácil la afirmación. Ante el mandamiento, no matarás. ¿Qué escucharon los antiguos? ¿Qué entendieron ellos? Cuando ellos escucharon el mandamiento de lo hasá, no matarás. ¿Qué entendieron ellos? ¿Qué escucharon? Es el enjuiciamiento legal del asesinato privado a sangre fría, porque algunos lo que dicen es, este mandamiento se debería de traducir como no asesinarás. Y entonces el mandamiento estaría diciendo que hay una prohibición de el enjuiciamiento privado, de que un individuo tome una definición sobre la vida de otra persona y entonces le quite la vida. Es una prohibición de que yo como individuo le quite la vida a otro. Pero si el mandamiento se refiere a no asesinarás en un sentido individual, ¿querrá decir esto que entonces el Estado sí puede hacerlo? ¿O que si mi nación entra en guerra, yo sí puedo hacerlo en nombre de la guerra? ¿Qué significa este mandamiento no asesinarás? ¿Por qué se valora a todo ser humano? ¿Por qué se valora a todo ser humano? ¿Qué hay detrás de la declaración? ¿Se valora porque es alguien que tiene conciencia? Y entonces cuando alguien ya no tiene conciencia, cuando alguien ya no tiene una percepción
consciente de sí mismo, ya dejó de ser humano y entonces si puede destruírsele, o alguien que todavía no tiene conciencia de sí mismo, como un feto, aún no tiene conciencia de sí mismo, aún no tiene un yo, no tiene esa identidad. Entonces, él no es un ser humano todavía. ¿Cuándo un ser humano pierde su calidad de humano? ¿Cuándo pierde su calidad de ser humano? ¿Cuando pierde la conciencia? ¿O pierde su calidad de humano cuando pierde su calidad moral? ¿Es válido la pena de muerte con un criminal? ¿Es válido la pena de muerte con un asesino en serie porque perdió su calidad humana y entonces él ya no es una persona y entonces se puede asesinar porque ya no es humano según algún criterio moral o según un criterio psicológico? Es un ámbito donde no todo es tan simple, no es blanco y negro, habrá muchos matices grises. ¿Y qué hay detrás de las formas modernas de matar? ¿Qué hay acerca de la práctica de la eutanasia, una buena muerte, un aplicar una inyección para que alguien descanse de toda su lucha, de toda su angustia, de todo su sufrimiento? ¿Qué hay sobre las formas modernas de matar que tienen que ver con la falta de compromiso y dejar que otros no sobrevivan? Por ejemplo, hay mucho una guerra comercial y algunas veces para que ciertos productos no bajen de precio, pues prefieren destruirlos, mientras que en algunos lugares ha habido hambrunas que han ocasionado miles de muertes. En otros lugares se destruyen los granos, las frutas, las hortalizas, o se destruye la harina, se destruye algunas cosas para que por causa de la sobreproducción o causa de el sobrealmacenamiento no bajen de precio y entonces no haya una pérdida económica. ¿Qué hay de estas formas modernas de matar en donde algunas compañías, sabiendo que sus productos como los gases refrigerantes, el freón y no sé qué otros, cuando escapan van y aumentan el agujero de la capa de ozono y se los prohíben en sus países como Italia, que prohibió que hubiese plantas de freón, pero se las llevan a un país de África y allá sí pueden tenerlas. O, ¿qué pasa con los experimentos de las bombas atómicas en donde quedan algunos productos con radiación? En Estados Unidos han hecho algunas explosiones de bombas atómicas en búnkers, pero luego han sacado el hierro de esos búnkers y está prohibido que en su país entierren material radioactivo. Pero vienen a México y con corrupción pueden enterrar acá todo ese material radiactivo. Se puede, las formas modernas de matar en nombre de la economía, en nombre de ideologías, en nombre de ciertas ventajas, ciertas preferencias. Este es un ámbito de dudas. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad? ¿Hasta dónde llegan los compromisos y hasta dónde llega el mandamiento? Eso es parte del análisis que hacemos. ¿Qué ordena el mandamiento no matarás?
El mandamiento ordena no asesinarás. No asesinarás y tiene que ver con el hecho de que ningún ser humano puede tomar sobre sí el derecho de determinar sobre la vida de otro. Nadie tiene el derecho del asesinato privado. No debemos matar a nadie o quitar la vida del prójimo de nadie. Pero ¿lleva esto implicaciones también hacia la pena capital? No podemos asesinar como asesinato privado, pero sí podemos hacerlo en nombre del Estado. Puede haber verdugos que en nombre del Estado ejecuten las penas. Esto ha existido a lo largo de los años. Lo mira uno en las películas con el verdugo que con su hacha levantada ejecutaba la acción de decapitar. Pero lo vimos también en el siglo pasado, en donde se abrogaron el derecho de quitarle la vida al diferente. Pero también lo vemos en ciertas naciones que aprueban la pena capital, aprueban la ejecución de criminales. ¿Qué tiene que ver con no asesinar? Esto les liberaba a la gente de la carga la carga moral por causar el accidente, por muerte un accidente, causar la muerte por accidente. Aún hay bastante de esto. Es un asesinato de la misma dimensión a alguien que manejando alcoholizado bajo el efecto de drogas maneja de manera irresponsable y asesina personas. Es igualmente de responsable a alguien que bajo una condición de un trauma por estrés o afectado por estrés postraumático, también conduciendo su auto, asesina personas. Es la misma condicionante, la misma categoría. Todos estos elementos están en los códigos penales y también nosotros tenemos una necesidad de tener una respuesta. ¿Okay? ¿Qué ordenaba este mandamiento en el Antiguo Testamento? Porque el Antiguo Testamento permitía la ejecución en el Código de la Pureza. Recordamos que se permitió que Josué ejecutara a este hombre que había robado un lingote y que lo había había llevado ese lingote como parte de una como un botín de guerra, pero por causa de esta desobediencia, y hubo una desgracia, hubo un castigo de parte del Señor y hubo para ellos entonces un infortunio y no hubo misericordia, sino que hubo una ejecución. Mataron a este hombre que trajo la desgracia y por causa del código de la pureza, por causa de las exigencias de Dios, la normatividad de Dios, entonces vino para ellos esta aplicación. Lo mismo lo vemos en otros momentos. Lo vemos en otros momentos. Y fuera del texto bíblico, pero en la leyenda, también conocemos la historia de los macabeos, en donde en esa época vino la profanación del templo, y para luchar por la purificación del templo, pues los macabeos empezaron una revuelta cuando Matatías, ante un sacerdote que había ido a ofrecer del holocausto impuro,
Entonces se levantó Matatías, el sacerdote, y en el mismo altar asesinó al sacerdote profanador. Pero había como una permisión, incluso hay como un aplauso de asesinar, de matar. ¿Qué implica este mandamiento de no matar? Nosotros vemos que hay como una permisión en masacres de guerra. Vemos como hay una autorización de que de las muertes en la guerra y de incluso no dejar ni siquiera animales, no dejar ni siquiera animales. Hay una declaración así muy determinante, pero estas declaraciones son castigadas o son libres los que participaron de estas ejecuciones o de estas masacres. Bueno, estamos planteando la problemática y entendemos que este mandamiento tiene que ir más allá de la arrogancia criminal. Este mandamiento tiene que también hablar o hablarnos de que nuestra responsabilidad debe estar más allá de la protección en las masacres del Estado. ¿Por qué? Si el mandamiento solo se limita al asesinato individual, entonces querría decir que si mi Estado, hablando de la autoridad, de la autoridad política, si el gobierno dice, vamos a guerra contra la nación vecina, entonces me obligan a ir a la guerra y me dan un fusil, bueno, me dan una ametralladora o me dan un avión para que yo deje caer bombas y entonces hago masacres sobre los de la otra nación. Quiere decir que el mandamiento no me cuestiona porque lo estaría yo haciendo en nombre del Estado. No es mi intención, no es mi propósito personal, pero sin que yo tenga una rivalidad directa con el de otro, con el de otra nacionalidad, el hecho de que el Estado me envía a la guerra, estoy libre de responsabilidad, libre de culpa delante de Dios. O este mandamiento no compromete a la policía con el uso de la violencia, con el uso de la fuerza, como dentro de las estructuras del Estado, la policía es quien tiene el uso, el permiso del uso de la violencia. La policía no tiene límites y no puede ser llamados a juicio. La policía o los militares dentro de mi país no pueden ser juzgados. Tienen permiso para detener a un sospechoso y utilizar la violencia. Y si dentro de esa violencia está el quitarle la vida, tienen permiso porque es su derecho. Tienen derecho a la persecución de los disidentes porque crean problemas a la armonía de la vida social. Hemos oído de mucha persecución, sobre todo en años pasados, pero no deja de mirarse en el tiempo presente cómo es que se castiga a los disidentes. Algunos de nosotros tal vez tenemos familiares de desaparecidos porque participaban en algún movimiento de disidencia en contra del gobierno y fueron desaparecidos. Tiene derecho el que aplica esta ley a esta ejecución. Lo que nosotros podemos encontrar en todo el precepto del Antiguo Testamento y más en el Nuevo es que tanto los individuos como los gobiernos estamos bajo el mandamiento. Y esto va más allá de la legalidad, va más allá de lo que se establezca como ley en una sociedad. Hay un principio normativo. ¿Y cuál es el principio normativo? El principio normativo es el respeto.
es el respeto absoluto y que incluye incluso un respeto a los animales. Los animales deben de ser tratados con ética, con moralidad, puesto que son seres vivientes y sintientes. Creo que el mandamiento va más allá de la legalidad, va más allá del individuo y va más allá también de solo a los seres humanos, porque el mandamiento tiene una implicación con los seres vivientes, un trato moral a los demás seres vivientes. Este mandamiento tiene una implicación de vivir y dejar vivir, eh, aun cuando esto nos obligue a elegir las estrategias y los límites. Quiere decir esto que el mandamiento no solamente es una prohibición de no quitarle la vida, porque puede haber una participación pasiva en quitar la vida a otros, ¿va? En quitar la vida a otros. Podemos pensarlo en estos términos. Supongamos que nos encontremos frente a una disyuntiva. Que el Estado dijera, este es un caso hipotético, que el Estado dijera, cuesta mucho sostener a los criminales que están en las cárceles de alta seguridad. Hay que pagar mucho por el edificio, por los servicios, por los guardias, por la alimentación. Cuesta mucho estar sosteniéndolos. Entonces, hemos definido que se les dará alimentación mínima. Se les dejará en la absoluta indefensión. No habrá atención médica, no habrá ni siquiera guardia, solo se va a poner un perímetro totalmente inviolable y ahí se les dejará. O se les llevará a una isla y se les dejará que sobrevivan como sea su posibilidad. ¿Okay? Y nosotros somos pasivos frente a eso. Si somos pasivos, ¿no hay una responsabilidad del no asesinarás? ¿No habría un compromiso acaso de ayudar a preservar la vida aun cuando no tengan una calidad moral? ¿Qué hacemos con los pobres? ¿Qué hacemos con los que tienen hambre? ¿Qué hacemos con migrantes? ¿Qué hacemos con personas de otra nacionalidad que están en conflictos? ¿Solo porque no están cerca nosotros no tenemos responsabilidad? ¿Qué hacemos con los que están necesitados? El mandamiento solamente se expresa en una manera activa de no quitarle la vida a otro, o el mandamiento también lo que me está diciendo es que tú eres responsable si permites que esa persona muera. Esa persona que está en un contexto de conflicto, esa persona que está en un ambiente donde hay hambre, esa persona que está en un ambiente de persecución, hay una responsabilidad. Y es lo que Jesús nos enseñó en el Sermón del Monte. Es lo que Jesús enseñó respecto de lo que significa el mandamiento. Puede ser que nosotros no le quitamos la vida, pero puede ser que odiamos y puede ser que somos tan apáticos. ¿Por qué es que algunas veces somos tan insensibles con la muerte de los musulmanes? ¿Alguna vez hemos aplaudido porque bombardearon una mezquita? ¿Alguna vez hemos sido, nos hemos sentido gozosos de la muerte de personas que son de otro credo? ¿Por qué puede haber un gozo? ¿Por qué puede haber una alegría
Ellos no son personas, ellos no son valiosos a los ojos de Dios solo porque tienen otro credo. ¿Por qué es malo matar? ¿Por qué es malo matar? Lo que Dios dijo o lo que Dios exigió de nosotros también es bueno para nosotros. Ahí le falta una palabra. Lo que Dios pide de nosotros también es bueno para nosotros. ¿Por qué es malo matar? Fundamentalmente por lo siguiente. Los seres humanos son personas y tienen un carácter sagrado. ¿A qué se refiere con tener un carácter sagrado? Porque en el encuentro con una persona percibimos un respeto, una reverencia. Porque una persona nos refleja la imagen y semejanza de Dios. Porque no hay ningún ser humano que haya venido por creación del diablo, que pueden ser diferentes a nosotros, que tienen una cultura diferente, que tienen una religión diferente, que tienen tradiciones y formas diferentes, que incluso tienen maneras de relaciones diferentes, no los hace que no sean personas. En todo ser humano sopla el aliento de vida divino. Todo ser humano vino por la fuerza de Dios, por el poder y la gracia de Dios. Y en todo ser humano lo que hay es este hálito de vida que Dios impulsó en la primera pareja. Dios ama a las personas como hijos suyos. Porque toda persona puede establecer, en toda persona se puede establecer este criterio de relación de que son hijos e hijas de Dios. Puede ser que una persona tenga una historia criminal, pero esa persona puede tener una conversión y puede darse un trato de hijo o de hija delante de Dios. Dios ama a las personas porque con ellas puede establecer la relación filial. También, una persona es una criatura pensante que siente y cree. Una persona es una criatura pensante que tiene estas cualidades de la condición, ¿verdad? Una condición superior. Es un ser pensante, siente y cree, que puede ser diferente, puede ser distinto a la manera como yo lo hago, pero también es capaz de serlo y entonces tiene un valor intrínseco como persona, un valor que sobrepasa lo biológico, un valor que está más allá de ser un cuerpo viviente. Es alguien que tiene estas cualidades, estas condiciones, que piensa, que siente, que cree. Una persona es una criatura individual. Toda persona tiene un yo, toda persona tiene una identidad particular. Toda persona es irrepetible. No hay otro yo. No hay alguien que se confunda con nosotros. Puede haber alguien que se parece a nosotros. Siempre dice, ¿verdad?, que hay alguien gemelo a nosotros en el mundo. Puede ser que haya alguien parecido a nosotros, pero nunca habrá otro yo. Todo ser es individual y todo ser es irrepetible.
es particular e irrepetible. Y un ser que perece es un ser que no se puede sacar, ni aun cuando fuese una clonación. Ni aun cuando fuese una clonación, ni aun cuando fuese la misma carga genética, ni aún así sería la misma persona. No es de que si yo ahora a los 60 años de edad me mando a hacer una clonación y nace esa clonación al año y nazca ese yo que soy yo mismo, y que yo me pueda recordar, yo me pueda revivir y pueda hacer mi vida cuando tenía un año, ¿ah? O 2 años o 3 años. No existe esa posibilidad, porque el ser humano está más allá de lo biológico. Hay un alma, hay un espíritu, hay algo muy, muy personal. Una persona es alguien que vive cada momento en relación con Dios. Cada momento la persona dará cuenta a Dios. Cada momento la persona está delante de Dios. Toda persona, todo individuo está delante de Dios. No solo yo estoy delante de Dios, sino mi prójimo está delante de Dios, o para Dios mi prójimo es visible. Yo puedo llegar a sentirme frustrado con algunas personas. Puedo llegar a sentirme agobiado moralmente con personas que me provocan, con personas que me molestan, con personas que me amenazan, y puedo llegar a sentirme muy enojado, tanto que yo diga, ya estoy harto de esta persona. Es alguien violento, es alguien criminal que debería estar en prisión, o es más, este ser humano es indigno de la vida, y puedo llegar a sentirme con derecho de quitarle la vida. Pero él, igual que yo, está delante de Dios. Y Dios me demandará por la vida de esa persona. Solo Dios tiene el derecho de quitar la vida. Dios lo ha establecido con el proceso de envejecimiento. Dios lo ha establecido que somos limitados. Pero quitarla antes, solo Dios tiene la autoridad, la soberanía. Nosotros no tenemos esta autoridad. Porque el valor no está en la vida misma, no está en la existencia biológica, sino que el valor está en el carácter sagrado de la persona. Espero explicarme en esto. El valor no está en decir, es un cuerpo humano. Es alguien que tiene toda la genética humana. El valor está en que hay algo sagrado en la persona. Hay algo sagrado. Toda vida me debe provocar reverencia. Toda vida me tiene que impactar al respeto. Toda vida me tiene que poner en contacto con lo majestuoso y sublime, y toda vida debo entenderlo, ¿verdad? Toda persona debo entenderlo como que está en contacto con Dios y es valiosa para Dios. ¿Y por qué debo yo de valorarla y respetarla? Porque para Dios cuenta. Si Dios determinara que un criminal no es digno de vida, que Dios mismo directamente aplique su voluntad. Pero yo tomarme el derecho, esto es algo que rebasa los límites. ¿Por qué es malo matar? Porque la persona tiene un carácter sagrado. Por esto es malo quitar la vida. Bien, hermanos, vamos a hacer aquí un receso. Aquí terminamos esta sesión.
Vamos a tomar un poco más de 5 minutos y regresamos para retomar nuestra siguiente sesión. Si gustan hacer el descanso y apagar sus cámaras, con toda confianza pueden hacerlo. Si quieren platicar, también pueden hacerlo con toda confianza.